combinar con este valor que está acá y este valor que está acá, ¿sí? Entonces, si yo pienso en eso, tengo que pensar y ver, cuando yo calcule las acciones del viento, por ejemplo, W1 y W2, ¿qué va a pasar en ese sector? ¿Cuál es la acción máxima en mi elemento o la acción crítica? Y bueno, si voy a combinar con presiones, por ejemplo, yo digo, peso propio y sobrecarga me comprimen. Entonces voy a hacer una combinación que sea peso. Si esta acción del viento me comprime, va a ser más desfavorable porque voy a ir sumando compresiones con distintos coeficientes. Y si esta acción me tracciona, en esa combinación va a ser menos desfavorable. Entonces yo tengo que elegir más o menos en qué lugar voy a estar. Para eso tengo que ir viendo un poquito antes qué es lo que va pasando. Fíjense, ¿qué pasa con la acción del viento W1? ¿Sí? Nosotros recién que estábamos acá decíamos, bueno, el W1, que es este que está acá abajo, empuja de acá y tira de acá. Y nosotros recién analizábamos y decíamos, va a empujar de acá y va a traccionar de acá, ¿sí? Si empuja de acá, la mitad va a ir abajo, la mitad va a ir arriba, la mitad que va arriba me va a comprimir todo este elemento hasta llegar a la viga de contraviento que está acá. O sea que acá de este lado, por el W1, me va a aparecer una compresión, ¿sí? En el cordón superior, ¿sí? Cuando llega acá, esa compresión va a continuar por acá hasta llegar a traccionar acá y llegar acá a la punta. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar con esta, con esta y con esta, pero todas estas no afectan a la viga 1, que es la que yo estoy analizando. Entonces quiere decir que acá a mí me va a aparecer debido al W1 una compresión. ¿Cómo va a ser la compresión? Constante durante todo el cordón. Entonces, cuando yo combine con los valores de momento, ¿sí? Con los valores de compresión que me produce el peso propio y la sobrecarga, ¿sí? Y lo combino con el viento, voy a tener un valor de compresión ahí. Y vamos a ver qué pasa con el W2. Fíjense, el W2 que yo tengo acá, ¿qué me va a hacer? El W2 es exactamente al revés, porque viene de la derecha a la izquierda, ¿sí? O sea, acá empuja, ¿sí? Al empujar, tracciona, comprime los montantes y tracciona las diagonales. Comprime, tracciona y llega acá. Pero lo hace de este lado, el viento derecho. No pasa para el lado izquierdo, que es el que yo estoy analizando. Entonces, no me afecta este viento del lado de la derecha, por ejemplo, ¿sí? Pero el viento del lado de la izquierda, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, el viento del lado izquierdo, acá en este costadito, va a traccionar, porque va a succionar para la izquierda. Entonces toda esta barra va a estar traccionada y acá va a llegar a traccionar esta diagonal y comprimir acá. O sea que debido al viento lateral W2 del lado izquierdo, de 80 kilos, mi cordón se va a encontrar, ¿sí? Traccionado. ¿Está bien? Todo completo, constante de punta a punta. Y después aparece, fíjense, algo muy característico. Aparece este esfuerzo en el techo, que es exactamente contrario al peso propio y sobrecarga. Ese esfuerzo hace que mi cordón inferior se comprima, ¿sí? Porque le produce una flexión en este otro sentido a la viga. Entonces, el inferior se comprime, el superior se tracciona, ¿sí? Entonces, al traccionarse el cordón superior, produce el mismo efecto que este viento que estaba acá, que tracciona, ¿sí? O sea que cuando yo me vaya acá, voy a encontrar acá la suma de dos esfuerzos de tracción. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo voy a combinar peso propio más sobrecarga más viento, va a ser W1 o W2, ¿sí? Bueno, para el cordón superior, evidentemente la combinación más crítica va a ser esta que está acá, de peso propio más sobrecarga más el viento 1, porque los tres se comprimen, ¿sí? Entonces yo tendré que ver si pongo esta como principal, la sobrecarga como principal y el viento como acompañante, o el viento principal con la sobrecarga como acompañante, ¿sí? Y voy a utilizar 1,2 de D más
1,6 de LR más 0,5 de W1 o 1,2 de D más 0,5 de LR más 1,5 de W1, por ejemplo, utilizando las dos combinaciones. Y la que me dé mayor de esa me va a dar la mayor compresión y con esa voy a obtener la carga crítica. Ahora, ¿para qué hice todo este análisis? Bueno, justamente para pensar eso. ¿Cuál es el valor que a mí me conviene calcular de esfuerzo de compresión? ¿En qué lugar me conviene calcularlo? Y bueno, me conviene calcularlo exactamente aquí al centro, ¿sí? Ahí, perdón, ahí, a ver, acá. Exactamente aquí en el centro, ¿sí? Ahí. Que es donde tengo el máximo momento. Si el máximo momento lo divido por 1,5 me va a dar la máxima compresión, en ese punto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, en esta parte que está acá no me pasa lo mismo. ¿Por qué no me pasa lo mismo? Porque si bien yo tengo esfuerzos de compresión, ¿sí? Debido al viento, fíjense que si nosotros analizamos este otro sector, va a ser similar el análisis al que vimos recién, ¿sí? Peso propio y sobrecarga van a comprimir. ¿De qué forma va a comprimir peso propio y sobrecarga? Va a comprimir, acá, va a comprimir, ¿sí? En este punto máximo y se va a hacer cero hasta la punta de allá, porque el diagrama de momento es un diagrama tipo trapecio o curvo, ¿sí? Como una parábola. Entonces, acá voy a tener un valor grande, alto, cerquita del apoyo este, y para allá va a ir disminuyendo, ¿sí? Con el mismo concepto que vimos antes, este cordón, debido a peso propio y sobrecarga, se va a comprimir, y debido al viento va a tener otro comportamiento, no sé, posiblemente haya tracción o compresión. Y bueno, yo voy a tener que ver exactamente lo mismo que hicimos acá como análisis. Entonces, yo creo que lo que a nosotros nos conviene calcular, según lo que acabamos de analizar, es el valor de compresión o de tracción, el valor que sea del cordón en el punto medio para B1A. Y bien pegadito acá, a los 7 metros, 6,999 si quieren, de derecha a izquierda, ¿sí? Porque va a ser el valor máximo que vamos a obtener de la compresión. ¿Se entendió cuál es el análisis que hicimos? Sí, profe, perfecto. Bueno. Profe, una dudita más que no. Una cosita, escuchen. Es justamente completo, ¿sí? ¿Por qué les hice todo este verso con esto? Porque no es simplemente ponerme a calcular un valor, ¿sí? Yo calculo los valores para, espérense que no lo puedo llevar para arriba esta porquería que me molesta acá. Bueno, se cerró, listo. Ahí está, no lo podía agarrar. Cuando yo estoy analizando la estructura y necesito hacer cálculos y determinaciones, el objetivo de todo esto, ustedes siempre tienen que tenerlo claro. ¿Cuál es? Verificar los elementos, ¿sí? ¿Para qué voy a calcular esto? No es para calcular y poner un número en la planilla, es para verificarlo después al elemento. Entonces, yo ya tengo que ir pensando elemento por elemento dónde a mí me conviene tomar el valor. En las columnas no tengo problema porque siempre se toman los máximos, porque el reglamento dice que las columnas se deben verificar independientemente del lugar donde estén, siempre con los valores máximos. Pero los otros elementos, y más que todo las vigas, que son elementos largos y tienen interferencias de distintas cosas, fíjense acá, por ejemplo, esta viga, yo por eso se las marqué así y le puse con color y la dividí para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Esta viga que tiene 14 metros acá, más 7 metros más, pero son dos sectores completamente distintos. Este sector forma parte de la viga de contraviento, o sea, esta parte del cordón actúa como cordón de la viga y como montante de una viga de contraviento, y esta otra parte no, es una parte distinta, tiene un tratamiento distinto. Entonces, por eso les dije que está bueno que ustedes vean esta diferencia y empiecen a pensar de esa forma, en forma general el análisis estructural que están haciendo. Sí, ahora sí, perdóname.
No, me había quedado la duda. Entonces, en el nudo que une la viga B1A y la B1B, el viento, Ahí. sí, claro, el viento lleva la compresión hasta ese nudo. Y luego Claro, las diagonales llega descomponen acá ese esfuerzo. Y la viga B1B, por la diagonal. Claro, es como si hubiera un corte, como si vos le hubieras pasado ahí una gilet, una trincheta y hubieras cortado así, pero infinitesimal, porque para eso están las diagonales, ¿sí? claro, Obviamente que eso no es un punto, están como está dibujado en el AutoCAD, eso después está materializado, tiene las chapas, los nudos, bueno, como ustedes vieron el nudo que estamos analizando, no es algo que sea exactamente puntual, pero está ahí, digamos, a los fines teóricos está bien así, digamos. Pero así es, ahí no pasa por el otro lado. ok, gracias. En la viga, en la 1B, el esfuerzo en la parte superior e inferior son diferentes, ¿no? Porque, o sea, el No, momento es de diferente lado. son iguales. En la viga 1B, Perdón. el único tramo que es igual arriba y abajo es en el medio. Después se va achicando, va cambiando. Pero arriba y abajo es el mismo. La compresión, Solo en el medio. por ejemplo, debido a peso propio y sobrecarga. Mirá, vos tenés, por ejemplo, vamos a dibujarle acá. ¿Dónde está? Ahí. Por ejemplo, supongamos que vos tenés ahí todas las cargas de las correas que cargan ahí en los distintos nudos, ¿sí? Eso te va a dar, por ejemplo, un diagrama que va a ser, bueno, no quise dibujar eso, pero no importa. Espera, a ver si puedo dibujar. Vos te va a dar un diagrama de momento, más o menos lo estoy exagerando así. Supónganse, ¿sí? Entonces, el valor de momento que vos vas a tener ahí, ese, porque es más cortito, este valor de momento es menor que este. Si yo a este valor de momento lo divido por la altura, 1,5 me va a dar la compresión ahí arriba y la tracción acá abajo, porque las cargas son verticales, de arriba hacia abajo. Si yo a este valor de momento lo divido por la misma altura, al ser mayor el valor de momento, va a ser mayor la compresión ahí y mayor la tracción acá, pero iguales, porque estoy dividiendo exactamente lo mismo. ¿Está bien? Pero no, o sea, pero no importa la diagonal porque, o sea, si es así como usted dice, en los extremos no hay una correa inferior. Entonces ahí sería distinto. Nada. ¿Me explico? Cero. Acá es cero. Claro, es cero. En esta punta es cero. O sea, no se cumple con esa condición. Y sí, como no se va a cumplir la condición ahí, si vos haces. Y vale cero, ¿qué momento va a haber ahí en ese punto? En el nudo no hay nada, digamos. Claro, pero después cuando lo calculen en el siguiente nudo, abajo no hay nada. En el siguiente nudo que está acá, sí, ahí tenés, mira, ese valor de momento en el siguiente nudo. Pero de compresión. Dividido 1,5. En el otro. Acá Y abajo tenés ese. no habría nada, ese es el tipo. Ahí tenés. ¿Cómo que acá no hay nada? Está la compresión. A la derecha no hay nada. Ahí está el cordón, mirá, ahí está el cordón inferior. Comienza el cordón inferior. Claro, no entiendo lo que vos me decís. No, porque, o sea, habíamos utilizado un programa y daba distinto, o sea, el cordón superior salvo el medio. Y, o sea, tiene lógica. ¿Qué diferencia le da con aspecto? Tiene una diferencia, supongamos que ahí en el tramo 1B, en el extremo acá, mira, ¿cuánto izquierdo, ¿no? Entonces, el acá, momento es lo que vos te interesa? Claro, ahí
O sea, ahí me da un valor y ese momento corresponde a la compresión de abajo. Y el valor de la derecha, del nudo derecho del momento, o sea, menos 1,4 metros, da la tracción, o sea, la tracción de arriba, para el caso del viento. Por eso, ¿y qué te... el Q por, ¿cómo se llama? El momento dividido la altura. ¿Cuánta diferencia te da en el valor? No da diferencia, solamente que arriba se calcula con el momento de la derecha y abajo se calcula con el momento de la izquierda, en el nudo. Bueno, pero por eso no te da sí, ¿cómo están la...? Claro, es por cómo... el nudo, por eso. Pero a ver, si en vez de estar ahí exactamente en el nudo, vos te vas 10 centímetros para acá, 10 para acá, ahí. ¿Cuánto es la compresión ahí? Arriba, a 10 centímetros del nudo acá. Exactamente ahí, mira, ahí. 10 centímetros va a ser igual que en el nudo. Para la derecha. ¿Cuánto vale? Igual que en el nudo. Vale el momento dividido en la altura. Te puede dar una pequeña diferencia porque el programa te hace el programa, tendría que agarrar el programa y ponerle todos los valores de las resistencias, de las inercias y de los valores ¿cómo se llama? De los ángulos o de los perfiles que vos estarías usando para que el momento pueda equilibrar y trabajar con las deformaciones. Pero si no, ¿cómo vas a hacer en el examen, por ejemplo, cuando yo te pide ese valor? Yo te voy a pedir verificar ahí, yo te voy a decir verificar el cordón superior de la viga ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a calcular con un programa para ver cuál es la diferencia? ¿Vas a equilibrar los nudos? ¿Vas a hacer vas a estar 3 horas para hacer el cálculo? No, calculo el momento a la izquierda y el momento a la derecha. Pero sí, o sea, es más simple como usted dice y va a dar valores del lado de la seguridad. Fíjate que la diferencia es ínfima, no es nada la diferencia que te da. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo lo que necesito es que ustedes tomen conciencia de que después lo hagan con todos los programas que ustedes quieran. No tengo problema digamos, de que ustedes usen programas, nada. El tema es saber qué es lo que está pasando. El cordón inferior se tracciona, el superior se comprime y más o menos un pequeño porcentaje, ¿sí? El valor de la compresión y la tracción, por ejemplo, en ese punto es el que les digo, el momento dividido el brazo de palanca, que es la altura. Y acá, por ejemplo, que es el medio, ¿sí? Se va a dar algo similar, ¿sí? En medio no hay ningún nudo, ¿sí? Y entonces, el programa que te hace acá, ¿con qué valor te larga, por ejemplo? Con el máximo momento, sí. Pero ahí ambos. Con el máximo. Claro. Porque el programa va equilibrando los nudos, ¿sí? Va haciendo el equilibrio y va distribuyendo y tiene algo mucho más fino, digamos. Pero no se compliquen, ¿sí? Porque se van a volver locos y después un ejercicio de esto les puede tocar tranquilamente en el cordón inferior o lo que sea, digamos. Entonces, ustedes van a tener que rápidamente poder obtener el esfuerzo en esa barra, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes van a poner que no, que equilibra el nudo, que si en vez de darme 1500, me dio 1550 o 1400, a ver, si da más o menos alrededor de 1500, ya está, ese es el valor. Ahora, no es lo mismo que usted da 1500 o que sea 15000, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que tienen que ser prácticos en el cálculo, ¿sí? Que lo más importante es entender el funcionamiento y saber. Después sí, cuando tengan que hacer una estructura para mi trabajo, para lo que sea en la vida profesional, más vale que usar programas, usen el que quieran, el que más les convenga, digamos, pero ustedes sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que el programa tiene que dar, más o menos qué es lo que tiene que dar, aproximadamente. ¿Sí? Pero está bien, no tengo problema. Si quieren usar programas, úsenlos, cero problemas, cero dramas. No, o sea, simplemente era para comprobar porque eso pasó y le encontramos un sentido lógico, pero es más simple como usted dice, es cierto. Y debe ser así. Yo les aconsejo, muchísimas gracias. Miren, yo les aconsejo, en esta etapa, no usen programas de computadora para calcular. Usen
la lógica de ustedes y lo que ustedes conocen, porque los cálculos que estamos haciendo son súper simples, ¿sí? Porque en los programas de computadora ustedes no saben lo que hace la máquina, ¿sí? Y en el examen no lo van a tener en el programa de computadora. En el examen van a tener que hacer, porque no les va a alcanzar el tiempo, si ustedes quieren cargar los datos de un reticulado o lo que sea en una computadora, no les va a dar el tiempo, porque yo el tiempo que les voy a dar va a ser justo, exacto, para que ustedes hagan el ejercicio en ese tiempo. Entonces, dejen los programas de computadora ahora y concéntrense en analizar y estudiar y calcular rápidamente estas cosas que yo les estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, para resumir, vamos a quedar de acuerdo en lo siguiente, ¿sí? Vamos a calcular el esfuerzo del cordón superior acá y en este punto un instante hacia la derecha, digamos, donde cambia, digamos, la viga B1A de la B1B. Esos son los dos valores que vamos a poner, ¿sí? Donde dijimos recién. A ver, déjenme ver un segundo, acá. Ahí estamos. Son los valores que vamos a poner acá, ¿sí? Y acá, ¿está bien? En este otro. Ahí y ahí, en estos puntos, vamos a poner para estos elementos esos valores, ¿sí? Perdón. Ahí está. Acá y acá. Centro y un poquitito hacia la derecha de el punto de encuentro, ¿está bien? Y los correspondientes que vayan acá. Esos son los valores que vamos a poner. Un solo valor para que no se arme lío. Ponemos todos el mismo valor. Ya después se los subimos, si quieren, podemos Lourdes escribirle un poquito más en el coso para aclararles, para que ellos sepan identificar el lugar, el punto, o si no, darle una referencia de distancia, puede ser también, para que ellos lo tengan claro y sepan, ¿sí? Poner acá, por ejemplo, cordón superior B1A, no sé, a 10 metros 50 del apoyo izquierdo, ¿sí? Y acá a 7 metros del apoyo derecho, ¿sí? Ya todos saben que ese 7 metros es un poquito antes, tomando los valores máximos que hay en ese lugar de compresión, antes de que llegue a la diagonal, por decirlo de alguna forma. ¿Está claro? Dale, Jorge. También le agregamos el más y menos en la parte conceptual. No sé si querés aclarar. Bien. Eso es importante que lo sepan, porque puede pasar que en algunos elementos, más que todo por ahí puede ser las vigas, los cordones, lo que sea, de acuerdo a distintos esfuerzos, puede aparecer un más y un menos, así, ¿sí? Más, por ejemplo, así, ¿sí? Y menos, ¿está bien? Entonces Lourdes les agregó la planilla conceptual para que ustedes puedan colocar esto, ¿está bien? Donde corresponda, porque muchas veces se va a dar eso, ¿sí? Se va a dar que, como tenemos esfuerzos de viento combinados, si ustedes se fijan, los esfuerzos de viento están, ¿a dónde está la estructura? Acá, están combinados. En este caso, por ejemplo, acá no, porque están separaditos y en el techo no hay nada, pero acá al haber esfuerzo en el techo puede que al actuar al mismo tiempo ustedes en un elemento tengan una acción de tracción por un lado y compresión por el otro. Entonces ustedes dicen, che, ¿cuál de los dos tomo? Y bueno, no sabemos, actúan los dos, ¿sí? Actúa la tracción y actúa la compresión. Entonces pongo más y menos, ¿sí? Después veremos en la suma algebraica cuál de los dos es el que predomina. Pero en principio, en el análisis conceptual, yo tengo que sí o sí saber que voy a tener una tracción debida, por ejemplo, al esfuerzo del viento del techo y una compresión debida al esfuerzo lateral, por ejemplo. ¿Está bien? O puede que esté acá también, no sé, en cualquier lado, digamos. Eso para que lo tengan en cuenta, por las dudas, porque después puede aparecer que vayan a tener que poner a lo mejor un más y menos. ¿Qué otra cosa más que tengan dudas? Una pregunta. Hola, ¿se escucha? Hola. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, muy bajito, pero se escucha. Dale, yo te escucho. Una pregunta. ¿Cómo estaría actuando la viga central en la dirección Y, en la dirección Y? Porque yo ya sé que está mal, ¿no? Con lo que explicó recién entiendo que está mal, pero yo había considerado dos tramos, o sea, viga 1A como un tramo y viga 1B como otro tramo. Entonces en el nudo había considerado un momento cero. ¿En qué nudo? ¿Acá? Sí. ¿En la unión? O sea, lo consideré como que si estuviera apoyado en la viga. Sí. ¿Y a dónde va a estar apoyado si esto por eso es lo que una sola viga?
¿Cómo Es un estaría solo funcionando? elemento. Es un solo elemento. Va de punta a punta. Esto es una sola barra, unida de punta a punta. Yo se las marqué con color. Estructura. Hay dos sectores bien marcados, ¿sí? Lo marca, es más. Fíjense que yo les dibujé como que hay correas cada uno 40, que estas correas continúan acá. Y esta línea que está acá es una correa también, ¿sí? Nada más que yo la dejé marcada ahí para que se vea como que es una vía de contraviento, pero en realidad, si yo tuviera que dibujarlo esto, todas las correas van de punta a punta y están cada 1,40 m. Esto es esquemático y no les quise meter más líneas ni nada para que no sea... Se arma un despelote de línea que no entienden nada, entonces es como que la limpié de este lado a la estructura, ¿sí? Y le dejé solamente esta correa, que es la que marca la viga de contraviento, pero evidentemente acá hay correas, cada 1,40 m y acá también. Todo el techo está lleno de correas. Acuérdense que está todo forrado y en los laterales lo mismo, ¿sí? Estas correas van de punta a punta, hay dos correas en los laterales y en el otro lado también, ¿ven? Yo las dibujé hasta ahí, pero van y de chapa en el techo y en los laterales, ¿sí? Nada más que yo no dibujé todo para que no Sí, se arme profe, lío. justo ahí en esa imagen, sí, ahí en la imagen de abajo, ¿Cómo? en donde está el diagonal 3, en donde está el diagonal 3, ahí más abajo, Sí, ahí, ese que está en amarillo que casi está no la se ve, diagonal 3. sí, ese estaría actuando a Sí. compresión por el viento que viene por la izquierda. No, ¿cómo va a estar actuando de compresión si es un cable, es un tensor? ¿Sí? Cuando la compresión viene de acá de la izquierda, comprime. Cuando llega acá, este cable se afloja. ¿Sí? ¿Probaste alguna vez? ¿Vos jugaste alguna vez al pool, al billar? Sí. Bueno, imagínate si en vez de tener un palo de billar, tuvieras una soga en la mano. ¿Podrías jugar al pool? Claro, no, yo pensé que era un diagonal, no pensé que era un cable, o sea, pensé que era una barra, algo fijo. No, pero si acuerdan que la otra vez vimos y dijimos, a ver, lo que les estamos explicando ahora y lo que estamos viendo es lo que vimos con relación al trabajo práctico 1. Cuando analizamos la estructura, ¿para qué les hice toda la explicación en el trabajo práctico 1? Mostrándoles que la estructura, que no estaba riostrada, y mostrándoles la facilidad y la practicidad que tienen las diagonales, los elementos que son muy livianitos, muy baratos, ¿sí? Ustedes me preguntaron incluso, ingeniero, ¿tenemos en cuenta el peso propio de las diagonales? Yo les dije, desprecienlo, es muy livianito, son elementos finitos, son cables, son cosas que yo les mostré cómo estabilizamos la estructura. Todo el trabajo práctico 1 fue para eso, justamente, para explicarles de qué forma estabilizamos a esfuerzos horizontales un sistema de estructura con pórticos y demás que estaba inestable, simplemente agregando un par de estas crucecitas, ¿sí? Entonces, sería ilógico que ahora yo lo ponga, en vez de diagonales de cables y demás, estos sean barras que tengan la capacidad de tomar compresión, ¿sí? Entonces, aparte no tendría sentido que ponga dos si esto es una barra que tiene la capacidad de tomar compresión. Siempre vamos a usar en las diagonales cables y cuestiones que no tienen forma de tomar esfuerzos de compresión, porque ya explicamos la utilidad. Así se usa, así se construye. Si ustedes quieren poner esta barra, ¿sí?, de 3, con la capacidad de que cuando venga el empuje desde acá de la izquierda hacia la derecha, tome compresión, y esa barra les va a costar una fortuna, digamos, porque imagínense que esa barra se encuentra comprimida, va a tener problemas de pandeo y todo, van a tener que poner, no una barra, una columna más grande que la C3 y la C4, va a ser el doble de grande, incluso está inclinada, o sea que también le afecta el peso propio y la va a deformar toda, o sea, no existe, digamos, eso, ¿sí? Nunca he visto estructuras que se construyan así. Todas las diagonales son barras que solo sirven para absorber esfuerzos de tracción, no tienen forma de tomar compresión. Imagínense cables de acero, ¿sí?, o sogas o elementos de, no sé, un hierro redondo no sé, de 10 milímetros, de 12 milímetros, de 15, elementos así muy, muy finitos, donde la longitud es excesivamente grande con respecto a la sección transversal del elemento.
Esas son las diagonales que ustedes van a marcar siempre. ¿Qué otra cosa más? Bueno, avancen, si hay dudas, las ponen ahí en la V y con todo gusto les contestamos y estén atentos porque nosotros en el cronograma, a ver, vamos a abrir el cronograma para repasar. Denme un segundo que abrimos acá. Vamos a abrir acá. No me acuerdo cómo era el cronograma de clases. Acá estamos. Bien. Ya les prometo que no los voy a tener mucho más. Ya les explico de qué se trata el trabajo del ejercicio práctico 3, que es similar al 2 para ver. Nada más. Bien. Hoy estamos a 5 de mayo, acá. Ustedes estarían viendo y comenzando o siguiendo con este tema, ¿sí? Longitud de pandeo y todo el tema de pandeo y elementos a compresión, ¿sí? Y si estamos de acuerdo con lo que decía el ingeniero, vamos a continuar después el día 19 con teórico. Y nosotros nos vamos a volver a ver el 4 del 5, ¿está bien? Si ustedes ahora este sábado, que es el sábado 8, ya tienen que presentar este trabajo práctico 2, ¿está bien? Ustedes presentaron el ejercicio práctico, el ejercicio de práctica número 1, así se llama. Ustedes lo van a presentar este sábado, ¿está bien? Eso sería, si tuviera todo en orden, según lo que veíamos, ¿sí? Nosotros tendríamos que la semana que viene, por ejemplo, tener esta clase que está acá, ¿sí? Que es el 12, con el práctico, y ustedes tendrían que presentar, ¿sí? No este sábado, sino el que sigue, el ejercicio. O sea que vamos a respetar esa fecha, ¿sí? Yo ya después les voy a subir la semana que viene, aunque ustedes tengan teórico, ¿sí? Les voy a subir el ejercicio práctico 2 para que ustedes calculen y hagan otra nave. Y lo van a presentar tal cual como si veniéramos dando la vuelta, ¿sí? Nosotros tendríamos práctico acá y ustedes deberían presentar el sábado 22 el ejercicio práctico número 2. ¿Está claro? Yo se los voy a subir. Ustedes este sábado van a subir el que les corresponde ahora, que es el 1. El miércoles 12, como si tuviéramos clases normales, ya les subimos el ejercicio práctico 2 y van a tener toda esta semana y media hasta el sábado 22 para presentarlo. Sí, disculpe.